Ok, actuadores. ¿Qué son los actuadores en el contexto de los robots? Los actuadores son los elementos que generan el movimiento del robot, el movimiento de sus articulaciones, de acuerdo a una unidad de control. En realidad, los actuadores lo que hacen es convertir un tipo de energía en otra, ¿no? Por ejemplo, energía eléctrica, energía neumática, energía hidráulica, sobre todo en movimiento, ¿no? En energía mecánica, en movimiento, que es lo que nos interesa. Los actuadores más empleados en los robots son los actuadores neumáticos. Los más comunes, los más empleados no solo en robótica, en muchas áreas, son los neumáticos, los cilindros neumáticos y los motores neumáticos. Recuerden que tienen la característica más sobresaliente de este tipo de actuadores es que son muy veloces, los neumáticos, son muy limpios. Y bueno, una de las desventajas es que como el fluido que emplean, en este caso es el aire, tienden a comprimirse, ¿no? Entonces generan allí ciertos problemas, ¿no? No son para alto torque este tipo de actuadores. De los más empleados también son, si no es que los más empleados, son los actuadores eléctricos, en este caso los motores, ¿no? Recuerden que tenemos dos tipos de motores, motores de corriente continua y motores de corriente alterna, y que en los motores de corriente continua los tenemos algunos que son controlados por inducido, controlados por excitación, en los de alterna los tenemos síncronos o asíncronos. En robótica se emplean todos estos motores, todo este tipo de motores. Cambia obviamente el tipo de control que se utiliza en cada uno, pero bueno, se emplean todos, ¿no? Y también los motores a pasos. Se emplean también motores a pasos, que son un tipo de motor de corriente directa. Ok. Y también tenemos también actuadores hidráulicos. Entre los actuadores hidráulicos tenemos cilindros hidráulicos y motores hidráulicos. Aquí sí, los actuadores hidráulicos, si bien son lentos, tienen un gran torque, ¿no? Que es algo que se persigue mucho en la robótica de manipuladores, sobre todo si el robot es grande y tiene que mover cargas muy pesadas. Ok. Les voy a proyectar un video de robots que tienen un actuador neumático, los de Festo, esencialmente son los que más lo utilizan. Y bueno, vamos a ver. Entonces, me parece que allí en alguna parte del video se alcanzaron a ver justamente las terminales neumáticas, que son las que hacen que allí están, ¿no? O sea, son las que hacen que este robot se mueva, ¿no? Con electroválvulas y otro tipo de cuestiones, pero es mecánico, ¿no? Y es un manipulador también. Tiene que ver con nuestro estudio, es de 7 grados de libertad y bueno, permite varias de estas acciones. Tenemos otro tipo de robots que son los robots hidráulicos. Vamos a ver este de Boston Dynamics, el robot Atlas. Por su peso y para realizar este tipo de acciones, levantarse a sí mismo de una forma tan dinámica, necesita actuadores potentes. En este caso, los actuadores que emplea son neumáticos. Ok. Y bueno, tenemos otro tipo de elementos muy empleados en los robots, de hecho indispensables, que son los sensores. ¿Qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo, es un módulo o un subsistema cuyo propósito es detectar eventos o cambios en el ambiente, bueno, en el ambiente o dentro del mismo robot, y mandar esta información a la electrónica, a los controladores electrónicos, ¿no? Que frecuentemente son computadoras. Tenemos dos tipos de sensores. Los más comunes o los que más conocemos son los que miden el exterior del robot. Por ejemplo, como los sensores ultrasónicos, los lidares, que son sensores que nos permiten medir distancias con un láser, o cámaras, ¿no? Que miden el exterior, qué pasa fuera del robot. Pero los tenemos también propioceptivos, que miden qué pasa dentro del robot, ¿no? Por ejemplo, en qué ángulo tienen mis articulaciones, cuánta fuerza estoy ejerciendo yo con cierto eslabón. Y bueno, los tenemos del tipo de presencia, por ejemplo, que pueden ser inductivos, capacitivos, de efecto Hall, etcétera. Tenemos sensores de posición, como ya les decía. Tenemos, por ejemplo, los analógicos para medir la posición, no sé, angular de nuestras articulaciones, como los potenciómetros, los resolvers y otro tipo de cuestiones. Tenemos algunos digitales, como los encoders digitales o encoders incrementales, que también hay absolutos incrementales. Bueno, no entraremos mucho en esto, pero son encoders en general. Los hay digitales y los hay analógicos, ¿no? Regletas ópticas para articulaciones ¿cómo se llaman? Prismáticas, que se desplazan, no solo que giran, o tacogeneradores, ¿no? Que nos permiten medir la velocidad de nuestros robots. Entonces hay dos tipos de sensores, los que miden el exterior y los propioceptivos, ¿no? Propiocepción es la capacidad que tenemos, incluso los seres humanos, los seres vivos, y en este caso los robots, de medir las variables internas, ¿no? Cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Bueno.
Entonces lo dejamos aquí, vamos a continuar con los efectos terminales, los efectores finales o efectores terminales.